Muy buenos días, es un placer estar por aquí otra vez en nuestro canal, en mi canal José Reyes Echenique Live. Vamos a hablar hoy acerca de esta nueva medida que se ha tomado por parte del gobierno de los Estados Unidos para restringir los vuelos charter al interior del país. Son un conjunto de sanciones que han venido teniendo lugar precisamente, a cuentagotas, se han hecho a cuentagotas, están evaluando todas las acciones que están implementando en contra de la tiranía de la dictadura cubana por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente de la administración de Donald Trump. Son medidas evidentemente que obedecen a una estrategia política, precisamente porque Cuba ha penetrado Venezuela. Son miles los colaboradores que están en suelo venezolano, muchas veces que ni siquiera son médicos, ni siquiera son deportistas, no son personal técnico de ninguna misión. Simplemente son misiones tapaderas para ocupar el país, para tener control de las principales instituciones, de los principales estamentos del poder, para estar incluso cerca del dictador Maduro y controlar y exportar así el modelo cubano, el modelo castrista, el modelo de economía castrista, que evidentemente ya está teniendo, hace mucho tiempo está teniendo sus efectos, porque Venezuela es un país que se ha empobrecido en un lapso de tiempo de 20 años nada más. Es un país que tiene una migración bastante considerable para los 20 años que han transcurrido del chavismo en Venezuela y del madurismo. Una emigración que probablemente llegue a los 5 millones en este año, según las estadísticas y demás, ¿no? Quiere decir que son estrategias que está buscando Estados Unidos para presionar a Cuba, porque si Cuba no tiene, si el gobierno, el régimen de Cuba no tiene presión interna, evidentemente va a tratar de exportar sus fuerzas de seguridad, va a tratar de exportar todas sus instituciones de inteligencia para tener control de América, porque eso siempre ha sido uno de los objetivos de los comunistas de que llegaron al poder a Cuba, ¿verdad? Al régimen no tener presión interna, evidentemente esta actividad la hacen con mucha facilidad. Ellos no tienen ningún tipo de preocupación dentro del país. El país está aparentemente en orden. Solamente lo último que ha sucedido ha sido el surgimiento de este grupo anónimo clandestino, que si se mantienen pueden quitarle el sueño al régimen. Eso sí, porque una de las cosas que no soportan el régimen de Cuba es la clandestinidad. No la soportan porque fue la que les dio el poder a ellos, precisamente estas técnicas de clandestinidad. Entonces, al no tener presión interna, por lo menos los Estados Unidos como gobierno pone estas sanciones para presionar al régimen, para tratar de que salgan de Venezuela, para tratar de que escapen. Evidentemente son medidas que no están encaminadas al pueblo de Cuba, no son tomadas pensando en la gente, en el pueblo de Cuba, ni siquiera no se toman ni siquiera teniendo en cuenta de que puede afectar a la comunidad que está en el exterior. Todavía no se han privado o no han desaparecido los vuelos directamente hasta La Habana, solamente se han quitado los vuelos al interior del país. Evidentemente, mucha gente que viaja a Cuba, la mayoría de nosotros que viajamos a Cuba, de alguna forma, evidentemente nos afecta, pero todavía no se han cerrado todos los caminos. Está la opción de viajar a La Habana y después al interior del país.
Nosotros queremos ver en Cuba algo normal y que haya libertades para ir a Cuba, pero Cuba no da libertades. Nosotros tenemos todas las libertades en este país, pero Cuba no da libertades y no puede haber reciprocidad en ese sentido. No se puede tirar flores y que ellos nos tiren sables. Eso no puede ser de esta manera. Creo que la medida está siendo pensada desde el punto de vista estratégico para presionar a la dictadura. Hay muchas opiniones encontradas, muchos cubanos que están enojados porque se empeñan en ver en Cuba un país normal. Cuba no es un país normal, siempre lo digo, Cuba es una dictadura. Cuba está jugando un papel a nivel internacional de Robin Hood, penetrando, desestabilizando países, desestabilizando gobiernos, haciendo trabajo de inteligencia, haciendo muchas cosas que a veces la gente ignora y los gobiernos sí saben porque tienen sus propios mecanismos de obtener o de extraer información de inteligencia privilegiada. Nosotros no lo sabemos, pero Cuba un día se sabrán todas las acciones que ha hecho este régimen a nivel internacional, la mayoría acciones encubiertas, la mayoría acciones desestabilizadoras de la región como tal. Entonces, creo que hay que ver las cosas desde este sentido, desde este punto de vista. He escuchado las voces de opositores como Eliezer Ávila, por ejemplo, que ha emitido siempre mensajes confusos, mensajes enrevesados, no hay transparencia en sus mensajes, no hay transparencia ni siquiera en su persona como tal, porque todo el mundo tiene dudas. Yo tengo muchas dudas con respecto a su liderazgo, entre comillas, ¿verdad? Entonces nos emite estos mensajes confusos, estas cosas de que si Estados Unidos fuera aliado de Cuba como lo es de Arabia Saudita, o sea, tratando de poner en contexto situaciones completamente diferentes, porque son situaciones, comparaciones anodinas, comparaciones peregrinas, que evidentemente engañan a cualquiera, pero a mí no me engañan porque no hemos investigado, hemos leído bastante acerca de la historia y demás. Cuba no tiene nada que ver con Arabia Saudita, son comparaciones tontas. Además, Cuba está en lo que se conoce como el anillo de seguridad geopolítico, el perímetro de seguridad geopolítico de los Estados Unidos. Está a 90 millas de la Florida, es un objetivo estratégico de los Estados Unidos. Desde el punto de vista geopolítico, Cuba tiene mucha más importancia prácticamente que Arabia Saudita, que está al otro lado del mundo. Aunque Arabia Saudita tenga petróleo, pero ya el petróleo no es importante porque aquí en Texas, por ejemplo, en el valle, lo que se conoce la Pequeña Arabia, es una de las regiones exportadoras de petróleo más importantes, casi al mismo nivel de Arabia Saudita. Creo que el mundo ha cambiado. Los Estados Unidos ya no depende tanto del petróleo del Medio Oriente, ¿no? Esas ideas de que el petróleo, de que Estados Unidos va a invadir países para coger petróleo, es una idea completamente estúpida, agendas que han desarrollado las izquierdas latinoamericanas para tratar de justificar sus operaciones que hacen constantemente para tratar de tomar el control, el poder en los países latinoamericanos, ¿verdad? De manera que en este sentido creo que debemos ver las cosas los cubanos como son, aunque nos duelan porque la mayoría tenemos familia dentro de Cuba, pero debemos ver las cosas como son. No podemos seguir en este vaivén, en este jueguito de oposiciones light, oposiciones rosas, oposiciones de sotanas, oposiciones
inalámbricas, de directas, de oposiciones de Facebook Live, oposiciones de este tipo, del bienquedismo político, de ese tipo de oposición así. No, si vas a hacer oposición, si se va a hacer oposición, hay que hacer oposición y política de verdad, política profesional, ¿verdad? Es la única solución para darle un vuelco a la historia de 60 años que evidentemente hemos padecido. Somos el país más estancado de América. Ni siquiera hemos sido capaces en 60 años de cambiar un régimen. Ha sido el mismo régimen, el Partido Comunista liderando allí durante 60 años. Quiere decir que somos el país de América más estancado. Si hubiesen existido elecciones libres en Cuba, tal vez hasta este momento hubiesen pasado alrededor de 11 presidentes por Cuba. Quiere decir que el régimen de los Castro nos debe 11 presidentes. Y esto significa que nuestra historia está detenida. Esto era lo que quería comentar con ustedes. Por favor, suscríbanse a estos comentarios. Yo les voy a dar en ocasiones comentar la actualidad nacional de nuestro país, esencialmente enfocado en Cuba, que es lo que más nos preocupa, para que la gente vea este tipo de directas y demás. Por favor, suscríbanse. Allí le pueden dar a la campanita también para que reciban notificaciones. Y compartan estas charlas, escriban su comentario. Allí yo les contestaré. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga.